Incluso con 10 o 13 o 15 años. Nadie va a ser profesional en esa edad. A día de hoy sigo pensando que en base se trabaja muy poco, es decir, Que problemas tuviste tu ao receber ao clube como coordenador? No vídeo de hoje vou estar a conversa com Fábio Lima. Atualmente ele é treinador de uma equipa de Plata em Espanha, mas já passou pelos diversos escalões de formação do Guardés. Foi ainda coordenador da formação do clube e também treinador adjunto da seleção da Galiza. Vamos falar de temas como as diferenças entre as diversas categorias da formação, o seu trabalho como coordenador e como conseguiu captar novos atletas para o clube y ainda o interesante trabajo das selecciones autónomas en España. Muy bien, una cosa que he notado de tu trabajo con la base fue la rápida introducción de trabajo de fuerza. Tú prontamente desde infantiles creo, o pelo menos las rutinas elas las tenían. Dime un poco cómo era tu estructura de una semana. pues mira, a ver, yo realmente al final pues vengo de la parte del deporte, yo estudié también Ciencias de la Actividad Física y el Deporte aquí en España y obviamente pues soy conocedor y creo que es básico a nivel de iniciación que empezar cuanto antes con el trabajo de fuerza es básico para la educación deportiva de las niñas en este caso. Entonces, pues yo desde el primer año que entré a entrenar base, pues entendía que en la estructura de la semana, esa parte de preparación física, tanto trabajo de movilidad como parte metabólica, como trabajo de fuerza, teníamos que implementarla, porque realmente tú cuando estás trabajando en base y más cuanto más pequeñas son, el rendimiento obviamente pasa a un segundo plano y el aprendizaje en todos los ámbitos es básico. Entonces, pues nosotros de aquella época creo que todavía entrenábamos 3 semanas, que sí que es cierto que el año siguiente o los 2 años después implementamos un cuarto día, que después si quieres te explico un poquito cómo fue. Pero nosotros el primer año que empecé entrenábamos 3 días a la semana cada categoría y dentro de esos 3 días pues obviamente había un apartado, pues igual que había un apartado técnico individual, táctico colectivo, pues había una parte de preparación física donde cada día, pues no recuerdo bien, pero bueno, que todos los días se trabajaba la parte de fuerza, todos los días se trabajaba la parte metabólica y al final yo creo que lo que te da trabajar en esas categorías donde tienes tan poquito tiempo para poder trabajar, que al final pues si trabajas 3 días a la semana, 1 hora y media, pues son 4 horas y media de trabajo que realmente no te da para trabajar absolutamente todo. Pero sí que es cierto pues trabajando estrategias de aprendizaje de las niñas para que quizás esos 5 o 10 minutos antes del entrenamiento comiencen a hacer cualquier tipo de trabajo de movilidad que a ti no te quite de la parte de la estructura del entrenamiento. Rutinas de calentamiento, que yo creo que son mítico, que todo el mundo suele dar 5, 6, 7 minutos para días libres, pues yo lo solía, no, bueno, lo hacía siempre, que aprovechaba esos 5 o 6 minutos para trabajar diversos contenidos de pliometría, de fuerza rotacional, de trabajo de patrones de movimiento. Y sí que es cierto que, bueno, dentro de esa estructura de semana, pues había ciertos días donde íbamos al gimnasio a hacer trabajo puramente estructural y de trabajo de patrones de movimiento. Después, no sé si fue ya al año siguiente, ya implementamos el cuarto día de trabajo, donde, pues, a ver, realmente las horas de la semana que tenemos de pista son limitadas para todos los equipos. Entonces, lo que hicimos fue que ese cuarto día meterlo únicamente de trabajo en el gimnasio. De esa forma, pues obviamente éramos mucho más eficientes a la hora de estructurar la semana y podíamos dedicarle esos 75 o 90 minutos a trabajo puramente de fuerza, donde yo creo que fue un trabajo bueno, ya que al final pues, las niñas las ves a día de hoy y toda la gente que empieza a trabajar la fuerza desde muy pequeño llega a categoría juvenil y senior y se nota porque pues, los ejercicios básicos lo saben hacer, saben en qué hacer hincapié, saben dónde tener que controlar, saben dónde tienen que acelerar, dónde no tienen que acelerar, dónde tienen que controlar y también saben qué tipo de trabajo les viene bien pues para ciertos tipos de lesiones que se suelen dar en balonmano, como puede ser rodilla, tobillo, hombro y entonces pues realmente yo creo que es gratificante al cabo del tiempo, cuando ves que ya saben hacer cierto tipo de trabajo, donde saben que es importante y sobre todo la concienciación de hacerles entender que el trabajo de fuerza es básico para poder desarrollar después la pista. Uhum. Com esse trabalho que hablaste de 5 o 6 minutos en el calentamiento, tú empezaste desde qué edad? Digo, Desde el trabajo de infantil de primer año. infantil de primeiro ano, solo para isso seriam.
Eso serían 11 años, 10, 11 años, depende. Las que cumplen más tarde empiezan con 10, si no me equivoco, 10, 11 años, y las que cumplen más tarde con 12, 13, dependiendo el año, el mes de nacimiento. Pero sí, desde esa categoría ya empezamos con ese tipo de trabajo. Y la verdad es que cuando cogí las juveniles año pasado, yo solo ponía los nombres y ellas no solo conocían los nombres, como también lo hacían fácil, los ejercicios, digo. O que fue más fácil, La gente que trabaja después con ellas, años posteriores, pues se le facilita un montón el no tener que andar a empezar desde cero, básicamente. y fue fácil de progresar incluso, porque la técnica era buena, entonces podíamos cargar un poco más. Así que eh, Por ejemplo, esa era una de las premisas de que yo siempre ponía en el trabajo de gimnasio, que era que nadie progresaba en cuanto a velocidad ni en cuanto a intensidad si el movimiento no era de 10 en cuanto a ejecución correcta. Entonces, al final, yo creo que también eran conscientes de la importancia de la ejecución porque no era el objetivo rendir, sino era educar. certo, sí, sí, sí. Incluso con 10 o 13 o 15 años, nadie va a ser profesional en esa edad. Muy bien, interesante. ¿Puedes darme así, ya me contaste, pero en cortito, cómo sería un microciclo, por ejemplo, en un cadete? Tú me dijiste que tenías 3 días de pista, en esos 3 días hacías esos 10 minutos, que, entre comillas, de trabajo de fuerza, y luego tenías un día específico solo para gimnasio, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en ese día de gimnasio, que has puesto más tarde, ¿era obligatorio o voluntario? No, era obligatorio. Obligatorio. Y cuando pusiste ese cuarto día, los padres o las niñas lo vieron bien y si no, ¿cuál fue los problemas y cómo los resolviste? Yo, sinceramente, pensaba que iba a ser peor de lo que realmente después fue, porque yo creo que al final, ya te digo, o sea, el hecho de que ese primer año hayamos trabajado 3 días y haberle dado tanta importancia a ese trabajo, creo que después facilitó el hecho de meter e implementar ese cuarto día, que obviamente por parte del club no hubo ningún tipo de problema. Y yo creo que también, pues eso, por parte de, en este caso, de las niñas con las que trabajaba, lo recibieron hasta bien, porque al final, pues como todo, cuando tienes 10, 11, 12 años, cuando implementan algo nuevo, alguna novedad, el hecho de meterte en un gimnasio donde ellas no lo habían pisado nunca, pues lo acatan bien y lo llevaron bien. Y realmente, pues durante esos 6 años, hasta el día de hoy, siguen yendo un día al gimnasio específico, más el trabajo que el entrenador o entrenadora que tengan en esa generación, pues quiera implementar. Pero ya te digo que no fue nada difícil y realmente tengo que decir que la asistencia a ese día, ya te digo, o sea, no había ningún día voluntario, era máxima, era máxima. Perfecto, perfecto. Muy bien, y para te preguntar, já que has passado por diferentes categorias, que diferenças has visto, tanto técnico ou tático como físico ou mental incluso, entre as categorias onde has passado em la base? Yo sinceramente creo que hay algo o sea, muy concreto donde aúna toda esta pregunta, es decir, eh, tanto en categoría senior como en categoría juvenil como en categoría cadete, esa gente que no tuvo ese trabajo, vamos a llamarle de calidad en esas categorías base, se notaba muchísimo, muchísimo. Es decir, al igual que una niña infantil cadete que no ha hecho nunca gimnasio, obviamente el margen de mejora es muy grande, pero realmente cuando tú inicias con ellas notas que hay mogollón de déficit de trabajo detrás. Pues es cierto que en categoría senior me encontré con mucha gente donde ejercicios básicos como puede ser un pullover o un press banca no sabían lo que era. O sea, tener que explicar la ejecución, tener que explicar qué es, para qué es, dónde se hace y eso es porque realmente no hubo un trabajo detrás o no se le dio la importancia que a día de hoy yo creo que está más que demostrado, que es la parte física, que es básico. Y ya te digo que en ese ámbito creo que englobaría eso, el déficit de trabajo desde abajo es para mí la gran similitud que tiene entre todas las categorías. A día de hoy sigo pensando que en base se trabaja muy poco, es decir, trabajar 3 días a la semana para mí es poco. Entonces, al final, entiendo que los entrenadores lo que se ven que es que tienen 3 días a la semana, donde muchos de ellos no tienen ni hora y media de pista, porque al final en las instalaciones, no sé, en Portugal, aquí en España, pues aún hablando con muchísimos entrenadores, todos comparten donde no tienen instalaciones para meter a todos los equipos de todas las categorías.
Entonces, al final, pues eso, se encuentran con que tienen 1 hora y media de pista cada día, que dentro de esos 3 días solamente tienen 45 minutos a la semana de pista completa. Entonces, al final, entiendo que en ese estructura de microciclo no hay tiempo para trabajar todo, pero yo sí que considero que hay cosas que no se pueden dejar de trabajar. O sea, y el trabajo de fuerza en estas edades es algo que para mí o sea, estaría prohibido. Estaría prohibido porque al final es un rédito que van a acumular durante los años que realmente si alguna de esas personas llegan ya no voy a decir un mínimo de nivel, pero bueno, si llegan realmente a categoría senior, es que están comprando todas las rifas posibles para estar lesionados día sí, día también. Isso é interessante. Tu tenias alguma estrutura ou algum método de trabalho quando não tenias ginásio? Como trabalhavas essa questão da força quando não tenias nem espaço, nem tempo, nem material? Mira, vamos a ver, yo cuando empecé a trabajar con la base llevaba ya 2 años en la categoría senior y aunque el material era muy escaso, pues en esos 2 años siempre le pedía al club pues una mínima inversión para poder trabajar con un mínimo de calidad. Es decir, yo realmente pues trabajando eso en la parte de preparación física con la categoría senior, con el División de Honor, teníamos muy poquito material, no teníamos un gimnasio como tal con muchísimo material. Pero sí que es cierto que entiendo que es la realidad de los clubes que hay a día de hoy y más en el balonmano femenino, donde no hay recursos, no hay medios y te tienes que adaptar a lo que hay. O sea, no considero que sea una excusa, sino que al final es una oportunidad también tú para poder formarte y realmente vivir la realidad que a día de hoy hay. Es decir, no, los clubes no tienen estructura, no tienen medios ni medios para poder trabajar de manera correcta. Pues ahí entra la parte de cada uno, de cómo reinventarse, de cómo buscarse las castañas, como se suele decir aquí, y con el material que teníamos, pues trabajábamos en las instalaciones que teníamos. Si no era en un lado de la pista, pedías un cuarto de pista para poder meter a tu equipo, sino en el pequeño gimnasio que teníamos antes, donde pues era un espacio abierto con 4 o 5 discos, con 4 o 5 pesas, y a partir de ahí tenías que buscar la mejor manera de trabajar. Sí que es cierto que quizás se me hacía más complicado con el equipo senior debido a que ellas ya necesitan un mínimo de material para poder trabajar, pero el hecho de no tener muchísimo material para base no era un impedimento, la verdad, para trabajar bien. E, por exemplo, correndo na sessão dita normal, tu tenias hora e média. Quando ponias essa sessão de força e quanto tempo seria? Mais O ou sea, a menos. ver, realmente no la establecíamos durante la semana cuando mejor nos iba, sino que era cuando mejor estructuraba la semana el resto de equipos, porque al final tú no dependes solo de tu equipo, sino que dependes de los horarios del resto de equipos de base. Y si no recuerdo mal, pues trabajábamos los miércoles un equipo, los jueves otro equipo, incluso los martes otro equipo, porque realmente pues no todos los días trabajaban los mismos equipos. Por ejemplo, nosotros trabajamos martes, miércoles, jueves y viernes, había otros equipos que trabajaban de lunes a jueves, otros equipos que trabajaban de lunes a viernes pero descansaban en medio de semana. O sea, al final el hecho de ponerlo un día u otro dependía más de cómo poder organizar a todas las categorías de base para no tener que coincidir en esos espacios, porque sí que es cierto que si 2 equipos coincidían y tenían un número considerable de personas, no daba ni el espacio ni el material para poder trabajar bien. Sim, sim. Sim, entendo, pero imagínate que tenías espaço, tenías tempo entre comillas, não, no 3 horas. Como seria a estrutura de uma parte, de um bloco físico, digo? Se ponias ao médio, ao início, ao final, quanto tempo seria? Solo para ter uma ideia. Pues mira, nosotros el día que trabajábamos el gimnasio era los miércoles y lo solíamos trabajar durante 75 o 90 minutos dependiendo del tiempo que nos llevara. Y más o menos la estructura de la sesión siempre la llevaba igual. Es decir, yo tenía una primera parte siempre donde trabajábamos la movilidad para poder activar y ganar rangos de movimiento para después trabajar bien la parte principal, donde nos entrábamos pues en trabajo de movilidad de tobillo, cadera, hombro y movilidad global. Después siempre hacíamos algún ejercicio de activación donde trabajábamos también mucho trabajos de patrones de movimiento, sobre todo a nivel pliométrico, porque al final pues no hacía sesiones pliométricas como tal, pero sí que es cierto que las partes de los calentamientos era donde, por ejemplo, focalizaba mucho el trabajo pliométrico en todas sus variantes. Y después la estructura de la parte principal en sí, normalmente siempre la distribuía igual, es decir, yo siempre colocaba 5 ejercicios principales que son ejercicios estructurales de empujes verticales, empujes horizontales,
dominantes de cadera, dominantes de rodilla, y después en cada uno de esos 5 ejercicios hacía como un bloque de trabajo, es decir, hacía un ejercicio principal, bien sea tren superior o tren inferior, después hacía un ejercicio de core y después un ejercicio llamado preventivo, por así decirlo. La palabra no está muy bien dicha, pero un ejercicio preventivo donde ahí sí que nos centrábamos pues en las articulaciones, son los puntos más, como tú sabes que en el balonmano pues son mucho más reincidentes, como estabilizadores de cadera, estabilizadores de hombro, y entonces pues más o menos la estructura siempre es así, ejercicio principal, ejercicio de core y ejercicio preventivo. Trabajamos por bloques, dependiendo la semana que quisieras cargar, más o menos trabajabas con más volumen o menos volumen, pero más o menos se distribuye así. Y después, pues según las semanas, cada semana siempre cambiaba el trabajo, porque sí que es cierto que en esas categorías, sobre todo, si tú no varías el trabajo, si siempre saben lo que van a hacer cada día, la intensidad o la calidad del trabajo baja mogollón. Entonces, al final, lo que las niñas y con lo que la gente va sintiendo que quiere siempre es novedad, ejercicios nuevos, retos, incluso pues como tú hacías también que yo te veía, trabajaba muchas veces los ejercicios de competición dentro de todo lo controlado que se podía hacer para motivarlas y que realmente que cuando fueran al gimnasio que fueran con ganas porque era básico. Interessante. E se, por exemplo, uma sessão de trabalho físico dentro de uma sessão de balonmano, digamos assim, hacías também por vezes? Sí, es decir, yo por ejemplo, como te dije, pues utilizaba las sesiones de pista, pues todos los días metía esos 5 6 7 minutos de trabajo preventivo, de trabajo de patrones de movimiento, de trabajo de ejecución correcta de movimiento, por así decirlo. Y después sí que es cierto que teniendo tan poquito tiempo durante la semana, pues el trabajo metabólico, el trabajo de resistencia, era siempre integrado con balón. O sea, yo nunca solía trabajar el trabajo metabólico por separado. Sí que es cierto que al final cuando tú trabajas con un equipo profesional y trabajan 7 8 9 sesiones durante la semana, tienes tiempo de hacerlo así, pero cuando tú, como te digo, ya te digo, tienes 3 días a la semana, hora y media pista, muchas veces compartida, necesito trabajar esa parte con balón y yo siempre lo hacía mediante tareas jugadas. Buscaba siempre, eso sí, hacía trabajo interválico, nunca hacía trabajo continuo, siempre trabajo interválico con tareas jugadas de contraataque, repliegue o tareas específicas donde el objetivo fuera correr y realmente eso, yo siempre trabajaba esa parte con balón. Entonces, normalmente, si la estructura de semana siempre era todos los días, la primera parte de calentamiento, activación, antes de la parte principal hacía trabajo preventivo, ya te digo, mediante patrones de movimiento, trabajo pliométrico, trabajo preventivo de fuerza a nivel de dominantes de cadera, de rodilla y demás. Y después, martes y jueves, trabajaba esa parte metabólica integrada con balón. Los miércoles era trabajo puramente de fuerza y los viernes solía también trabajar muchas veces mediante ya tareas un poquito más socioafectivas, donde ellas, como es último día de la semana, previo partido, perdón, utilizaba las tareas socioafectivas un poquito más lúdicas para integrar el trabajo de velocidad mediante cualquier tipo de trabajo de relevos, trabajo de competición, pero un poquito más enfocado al socioafectivo. Muy bien. Sí, la verdad es que los entrenos que he visto, tuyos, mismo es brilé que se dice. También se notaba que estaban a gusto en y que había intensidad, eso sí. Los entrenos que he visto tuyos, intensidad había. Y eso es una cosa que por veces no hay mucho en entrenos de base. Se deja andar, se deja pasar y falla y Porque yo también considero que realmente a nivel base, obviamente hay que saber en qué edad están, cuáles son sus necesidades, qué tienen que trabajar, pero son jugadoras y jugadores que si todo el mundo se adapta a al momento evolutivo en el que están, pueden trabajar perfectamente. Obviamente tienes que adaptar al trabajo, pero en cuanto a todo, físico, técnico, táctico, pero es que al final si tú en estas edades no les aprendes a ser disciplinados, no les aprendes a ser intensos, cuando llega a una categoría senior, que ya no te digo que lleguen a un equipo profesional del alto rendimiento, sino a un equipo senior, que cuando cumplan 18 años, realmente, si eso no lo tienen, es muy complicado hacerles cambiar el chip a esa edad. Entonces, sí que es cierto que desde bien pequeñas tienen que aprender a ser disciplinados con el trabajo, a ser puntuales, a saber los horarios, a ser independientes, a saber sobre todo diferenciar qué momento es la parte lúdica, socioafectiva, en qué momento estamos trabajando parte de preparación de partido, ya enfocado un poquito más obviamente a la categoría juvenil.
y es algo donde yo me centraba mucho, realmente. Es decir, yo era el primero que en la parte lúdica, socioafectiva, yo era capaz de meterme con ellas a jugar, era el primero en reírme, era el primero en bromear, pero después yo era, obviamente, yo era y tenía que ser el primero que cuando teníamos preparación de partido, teníamos trabajo individual, defensivo, ofensivo, oye, estamos trabajando ya, acabó la parte, esta parte más lúdica, más divertida, menos intensa, ahora vamos a trabajar que es lo que toca, que el tiempo no sobra en base, ya te digo que realmente se trabaja poco. Muy bien. Muy bien, Fábio. Me gustaría pasar ahora un poco para la coordinación del club, ¿ok? De tu trabajo como coordinador, ¿ok? En este trabajo de coordinación del club, yo creo que has visto algunos problemas que ni yo ni yo los conozco, ¿no? Ni llegaron a pasar para mí porque que se quedaban en ti, digo. Yo quería entender un poquito de qué estrategias tuviste tú, o primero, qué problemas tuviste tú al recibir el club como coordinador? Te hago esta pregunta primero. Pues, a ver, realmente cuando yo empecé, que fue hace 2 años, creo, el año pasado a principio de temporada, es que o sea, el trabajo de coordinación, como yo lo entendía, no lo había. Es decir, no había un trabajo previo en cuanto a estructuras de equipos, estructuras de cómo subir, bajar jugadoras de categoría, no había una estructura de captación de, mm, realmente de niños y niñas pequeñas. Entonces, al final, para mí fue todo una novedad y empezar desde cero y, como se suele decir, pues un poquito ensayo-error, porque yo tampoco había ejercido como antes de coordinador de base y al final, pues tú tienes una percepción, unas cosas que crees que son necesarias para el club y que tienes que intentar trabajar para ellas. Y en ese caso, pues al final, como sabes, estamos en un pueblo muy pequeñito donde al final es como todo. Si hay poca gente en el pueblo, hay poquita gente y poquitos niños y niñas para poder captar, por lo tanto el club va a tener pocos jugadores. En ese sentido, consideraba que era clave el mejorar o implementar ese trabajo de captación de base y creo que fue lo principal y lo más notorio del trabajo de este año y medio. ¿Qué estrategias tuviste para captar a jugadores, a jóvenes? Sí. Sí, pues a ver, realmente el año pasado fue muy difícil, como sabes, el tema del pabellón, que no lo teníamos, estábamos en obras hasta el mes de diciembre, no pudimos estar en nuestro pabellón. Pero ya desde el mes de agosto, cuando empezamos la temporada, hicimos trabajo de jornadas abiertas en diferentes zonas del pueblo e incluso de pueblos colindantes, donde fuéramos accesibles a todo el mundo para que todo el mundo pudiera venir a ver el club, donde todo el mundo podía venir a probar y donde realmente nosotros poder mostrar un poquito lo que es el deporte a esos niños y niñas pequeñas que son los más fáciles de captar. Al final está claro que es muy complicado encontrar un niño o niña cadete o juvenil que empiece el balonmano, pero cuanto más pequeño es, pues más fácil de captar. Entonces, en este caso, nosotros lo que intentamos en esa primera parte fue, en el mes de agosto, antes de empezar los colegios, pues ofrecer la actividad gratuita para que toda la gente que quisiera venir a probar. Lo hicimos en varias zonas y ya está. Después sí que es cierto que el año pasado también llegamos a un acuerdo, no sé cómo decirlo realmente, con el equipo de al lado del Novas, donde ya durante el mes de septiembre fuimos los dos clubes en conjunto a los colegios todos del centro, tanto del pueblo de La Guardia como el Rosal, como de Tomiño, como de Olla. Y de esa forma pues implementamos en las horas de educación física una sesión de balonmano a cada una de las clases que nos permitieron entrar, que en este caso pues fuimos toda la etapa de primaria, de tercero de primaria a sexto. Y realmente pues creo que fue un buen trabajo por ambos equipos, donde yo creo que ambos conseguimos muchísimos niños y niñas nuevas. Y me acuerdo también de los biberones, ¿no? Que fue una categoría que has puesto. Tú y yo el año pasado que empezamos con que nuestra idea era separarlos, los biberones y los prebenjamines por separado, pero como empezamos con 6 no fue posible y al final de liga pues acabamos con 26 niños y niñas, si no recuerdo mal, que no teníamos espacio, ni medios, ni nada, fue un poco locura, pero realmente yo creo que fue bastante gratificante el hecho de vernos en ese problema, entre comillas, de empezar con 6, de no poder dividirlos, a después verte en el mes de mayo con 26 niños y niñas en un tercio de pista y con dos monitores. Pero al final entiendo que tiene que ser así. O sea, tiene que ser así, sobre todo pues, cuando implementas una categoría nueva que no había hasta ahora
y obviamente pues eso se disparó en el momento que hicimos las captaciones en los colegios, donde fuimos a presentar, entregamos tarjetas de invitación con los horarios y demás. Ahí fue donde más fuimos capaces de captar y como todo, pues en el boca a boca de los niños, realmente. Isto era una categoría desde los 3 años de edad hasta los 6 años de edad. ¿Tú tienes alguna idea de esos 26 que ya teníamos en mayo del año pasado? ¿Cuántos pasaron para este año? Sí, o sea, pues yo te diría que menos tres. Ahora, obviamente, este año tenemos a niños y niñas nuevas, pero excepto tres, cuatro como mucho, siguieron todos. Sí que es cierto que ahora ya los dividimos, o intentamos dividir cierta parte de la sesión, quizás la primera parte, ¿no? Donde son un poquito una estructura o una parte de la sesión donde son más juegos lúdicos, pero sí que es cierto que este año ya podemos, pues por el hecho de haberlo hecho el año pasado, ya contamos con un volumen de niños muy grandes. Ahora mismo, pues no sé, tendremos igual 25, 26 niños. Pues ya la última parte de la sesión donde se hace un poquito más el trabajo técnico, el poder dividirlos, pero sin ese trabajo hecho del año pasado, este año no sería posible. Isto, la estructura que nós teníamos ano passado era muito empezar com um juego, ¿no? Deles todos, a hacer um pequeno trabalho técnico, pero muito sencillo, ¿no? Sin muitas coisas, e terminávamos, quando teníamos um terço de pista, terminávamos com alguns relevos amigáveis, digamos assim, ¿no? Sí, no, realmente los contenidos son muy básicos, de contenidos técnicos individuales muy simples de adaptación de balón y de aprender a botar y pasar. Después, pues utilizamos siempre una parte de la sesión destinada más a la psicomotricidad, el saber asaltar, saber reptar, saber tirar, y lo hacíamos todo mediante juegos. Y después ya la última parte, pues si teníamos, dependiendo del espacio con el que contáramos, pues utilizamos más pues, para trabajo un poquito más colectivo de juegos con balón o trabajo, pues si no teníamos en ese caso pista, pues trabajo de relevo, implementando trabajo técnico, físico también. Y bueno, yo creo que al final los niños lo pasaron bien y ya te digo que pues este año, excepto tres o cuatro, pues el resto siguen todos. Sí, yo creo que sí que lo pasaron bien por la tasa de retención, ¿no? Si casi todos se quedaron, es porque tanto los niños como los padres han visto que el trabajo fue interesante y lúdico para ellos, principalmente. Ah, muy bien. Eu creio que nessa estrutura tu tenias aí alguns pontos que querias poner, seja em treinamentos de porteiras, seja em treino físico para a base, como has puesto. Dime um pouco quais foram as, como eu dizer, quais foram as categorias ou as subdivisiones que has querido implementar en el club e que se realizaron. Realmente, pues eso, lo principal que quise empezar a trabajar, pues como hablábamos antes, el tema de la categoría de biberón. Después, pues también como hablábamos al principio, entiendo que el trabajo físico, el trabajo de fuerza es muy necesario en estas categorías, sobre todo la parte más de educación, y necesitábamos pues la figura de alguien, que en este caso fuiste tú, donde obviamente tuviera una formación y donde supiera qué trabajar en cada etapa evolutiva y en cada categoría para de una forma progresiva y con una estructura fija de todo el club, pues tuviéramos un mismo método de trabajo todo el mundo. Y después, también, que es algo que no fuimos capaces de hacer, que al final aquí también ya entramos dentro de los recursos limitados de cada club, pues tener un día específico de trabajo de tecnificación de porteros y porteras. Es cierto que todas las categorías ya está estructurado también que hay un trabajo de cada entrenador donde se le destina 10, 15 minutos por día al trabajo individual de las porteras, pero nosotros queríamos ir algo más. Sí que es cierto que al final también la limitación de encontrar a alguien específico para ello y la limitación del espacio, pues es un hándicap bastante importante. Lo que estamos haciendo este año, que por ejemplo el año pasado no lo hacíamos, lo hicimos muy poquito, era aprovechar los momentos de pista durante la semana, sobre todo jueves y viernes, donde la categoría senior tienen viaje fuera. Por ejemplo, cuando tienen que viajar y hacer noche, normalmente cuando viajan es el jueves por la noche, pues todos los viernes nos queda ahí una franja de 1 hora y media libre, donde este año estamos aprovechando para meter trabajo de tecnificación por puestos, segundas líneas, primeras líneas y portería. Lo estamos haciendo María y yo normalmente, y pues como disponemos de toda la pista durante 1 hora, 1 hora y cuarto, y es justo antes del entrenamiento previo a categoría, por ejemplo, creo que entrena después la categoría juvenil, pues no distorsiona mucho la estructura de la semana
y entonces aprovechamos pues cada 2 o 3 semanas que esa franja está libre, pues esta semana trabajaremos extremos, la semana que viene o la siguiente franja que tenemos trabajaremos pivotes o primeras líneas y pivotes o segundas líneas o portería. Entonces este año lo estamos haciendo así y lo estamos llevando a cabo nosotros. Al final es una parte muy concreta, muy concentrada, pero que realmente es una hora donde específicamente cada puesto se trabaja para él. Entonces yo creo que pues esa hora se aprovecha muy bien. Y es de todas las categorías, ¿no? Es voluntario. Sí, sí, normalmente esta parte sí que la hacemos voluntaria y lo hacemos normalmente siempre, obviamente, con previo aviso para nosotros de esa forma poder estructurar la sesión, saber cómo distribuirnos el espacio, cómo distribuirnos el tiempo y cómo distribuir según las edades los contenidos. Obviamente no va a entrenar una juvenil con una niña infantil, que dependiendo obviamente de ciertos ejercicios que hagan de manera individual, sí que lo pueden hacer, pero bueno, sí que necesitamos saber con cuántas jugadoras vamos a contar y sí, lo hacemos así. Normalmente, dependiendo de los puestos y el tiempo que tengamos, tenemos toda la pista para nosotros para hacer ese trabajo y nos dividimos normalmente los dos técnicos que vamos, los contenidos que vamos a trabajar y nos solemos cambiar los grupos y suele ir bastante bien. Perfecto, tío, muy bien. Es una solución interesante. Es. Claro, es que al final el problema que tenemos es que siempre todo el mundo nos quejamos de que no tenemos tiempo, no tenemos espacio, pero cuando lo tenemos no lo aprovechamos, que realmente es así. Eso. Entonces, pues nos dimos cuenta de que pues cada X tiempo el primer equipo, por temas de viajes y de partidos fuera de casa, pues hay ciertos días de la semana que no entrenan, pues nosotros lo que hacemos es aprovechar esa hora y cuarto, hora y media de pista para poner trabajo voluntario para quien quiera, porque realmente también entendemos que las niñas de base fuera de los horarios habituales de entrenamiento, pues pueden tener otro tipo de actividades y que no puedan venir. Entonces, por eso lo ponemos de manera voluntaria, pero bueno, normalmente la asistencia suele ser bastante alta. Muy bien, perfecto, tío. Por último, y pasando para una parte interesante, quería hablar un poco de tu trabajo con la selección de Galicia. Primero, ¿qué es esto da selección de Galicia? ¿Es responsable por cuántas áreas, por qué área, un poco más o menos cuántos niños tiene? Solo para tener una idea, si sabes estos números. Pues a ver, normalmente el trabajo de selección aquí en Galicia obviamente depende mucho de la categoría que estemos hablando. Al final, cuanto más pequeño es decir, la categoría aquí infantil es la que empieza, es la categoría más pequeña que va al Campeonato de España, que normalmente el trabajo del año lo que se hace es la preparación para ese Campeonato de España que se lleva a cabo en enero, la primera semana de enero. Entonces, al final debido a que en la categoría infantil, que es la más pequeña, entran todos los años generaciones nuevas de niñas que en este caso no están dentro de las listas de la federación, que bueno, que después si quieres te explico un poquito este año cómo lo están cambiando, pues al final la categoría infantil es la que primero trabaja porque necesita tener ese trabajo de observación mucho antes que puede ser, por ejemplo, una categoría juvenil, donde esas niñas ya están las que están ya están dentro de la dinámica de la selección, de los entrenamientos, de los campeonatos de España y donde, por así decirlo de manera sencilla, donde todo el mundo ya se conoce más. Cuando hablamos de una categoría infantil, pues todos los años hay niñas infantiles de primer año que vienen de una categoría inferior, donde incluso pueden estar compitiendo en balonmano 5. Aquí en Galicia, hasta la categoría Alevín, hay liga de balonmano 7 y balonmano 5. Entonces, cada año en la categoría infantil, pues siempre se suele empezar muy pronto, e incluso en el mes de junio, el último año que yo estuve empezamos en el mes de junio porque también preparamos un torneo de aquí que se lleva a cabo en Cangas de Narcea, en Asturias, que es un torneo que tiene aquí muchísima tradición de la categoría solamente infantil. Y realmente, pues eso, las primeras jornadas, los primeros meses de trabajo suele ser destinado más a la observación y después, según van pasando los meses, a partir de octubre, noviembre, ya todas las selecciones tienen sus listas cerradas para empezar a preparar más concretamente lo que es el Campeonato de España, que realmente es el objetivo que todas las selecciones aquí en España se ponen para poder conseguir medalla. Mm. Esa medalla es donde la ganas. Es el César, ¿no? Sí, el CES es el Campeonato de España de autonomías. Entonces, dentro de cada categoría, infantil, cadete, juvenil, hay masculino y hay femenino. Entonces, al final, pues cada categoría y cada sexo, por así decirlo, compiten para poder ganar la medalla, claro.
¿Y cómo es esa competición? ¿Cómo funciona? Así más o menos. Es más o menos un mes, ¿no? No, una semana, es eso. Vale, tú imagínate, lunes, martes, miércoles o los 3 primeros días de campeonato de España juegas la fase de grupos. El cuarto día juegas cuartos. El quinto día juegas octavos, cuartos, semis y final. Es decir, y los que quedan eliminados juegan por saber que si quedan sextos, quintos, séptimos, ¿sabes? O sea, tienes toda la semana competición. Todos los días, Ok, dependiendo de los grupos, puedes haber un día que descanses, pero bueno, normalmente compites todos los días. Y dentro del CESA hay el campeonato y la Copa de España. Depende mucho de cuántos equipos haya, si hay 14, si hay 16, si hay 10 equipos, depende mucho, ¿vale? De cómo se configuran los grupos, pero básicamente a nivel general es eso, o sea, son como dos categorías, que está el campeonato y la Copa de España, ¿vale? Los que el año pasado han quedado en Copa arrancan en Copa y el objetivo de Copa siempre es ascender para el año siguiente, la siguiente generación, poder competir en campeonato. entonces en resumen es como si fuera una semana de competición, 7 días, ¿no? 5, 6, 7 días. Y 6, 7 7 días, días, sí. cada selección y cada categoría, cada sexo juega un partido por día, ¿es Sí, eso? sí, incluso puedes llegar a jugar O dos. pueden jugar más, Sí, puedes incluso llegar a jugar pueden dos. llegar Sí, a que eso todo depende por jugar temas de dos. configuración de grupos, puedes jugar dos. E luego chegas ao final dessa semana, que és em um sítio específico, supongo, não? Por exemplo, Galícia pode. Imagina que el César é em Barcelona. A seleção galega vai hasta Barcelona e se queda aí uma semana, não? Ok? E luego, ao final dessa semana, tienes uns troféus ou lo que sea. Hay um campeão por cada categoria, por cada sexo. Y es una forma tanto de competir los niños como también de las selecciones principales poderem observar niños con calidad. Supongo que sea eso. Está claro que al final la Federación Española en este caso, pues es donde realmente, en los campeonatos estatales es donde observan a la gente porque se entiende que de cada comunidad van los mejores a ese campeonato. Pues entonces es igual que la Federación Española observa también los campeonatos de España por clubes, ya no solo de selecciones autonómicas, sino también de clubes. Entiende que los clubes que llegan a ese campeonato tienen a los mejores niños y niñas. Realmente es después de lo que se nutre la selección española. Sí, porque la verdad es que cuando eu cheguei aí hace 2 años ou 3 ou lo que sea, e quando tuve la final de Copa, quinta división, ¿no? Que es la segunda autonómica, que en general es la quinta división, y tengo un puto de un dron, tío, a pasar así en el medio de pista, tío, es flipante. Eso es porque en este caso la Federación Gallega le da mucha importancia a la imagen y al hecho de vender el producto, que yo estoy obviamente completamente de acuerdo. O sea, yo eso en otras comunidades, a ver, no soy un experto ni estoy al tanto, pero no lo mueven ni la mitad. Realmente aquí esas finales autonómicas, por así decirlo, de Copa, de Liga, esas Final Four que se llaman también aquí, se lo curran mogollón porque entienden que el vender la imagen, vender el producto es básico para que después las instituciones te puedan aportar más a nivel económico para poder crecer y bueno, esto al final es como una rueda. Si tú vendes bien el producto, todo el mundo te ve más, la empresa privada y pública te va a dar más, tú puedes crecer más, al final es todo como una rueda. Y es lo que va a pasar, porque por ejemplo estoy haciendo esta cosa ahora para Portugal, digo, ahora Portugal entero, porque yo no conozco Portugal entero, pero quien tenga curiosidad de saber cómo funciona, yo voy a hablar de la Federación Galega de Balonmano, o sea, solo ahí, en estas cositas pequeñas que se van construyendo, está muy bien, tío, tengo unas zapatillas aquí que gané el año pasado, tío, y las uso diariamente. Sí, no, pero ya te digo que en ese sentido la Federación Gallega entiende que vender el producto es básico y en ese ámbito lo hacen de 10, lo hacen de 10, entienden innovar, cada año van metiendo algo nuevo más, alguna novedad más y realmente pues tú pudiste vivirla como jugador estos 2 años y tal, pero realmente, claro, al final te genera un aura, te genera un ambiente, te genera el hecho que los pabellones se llenen, un streaming de calidad donde todo el mundo lo puede ver, donde, o sea, es increíble. Además, meten parte de entrevistas, o sea, un mogollón de actividades paralelas y que obviamente también es parte de los clubes el hecho de poder aportar, porque por ejemplo nosotros el año pasado, como sabes, organizamos aquí la Final Four juvenil y obviamente el club, aparte de la federación, de todo lo que aportó, el club tuvimos que movernos todos muchísimo
muchísimos para generar esas actividades, para que la federación obviamente nos contara como una opción para poder organizarla, porque obviamente todo el mundo puede optar, pero realmente, básicamente, o sea, quien más se le ocurre es quien se va a llevar la organización. Y también entiendo que cada club es importante que lo organice, porque a nivel de imagen, a nivel corporativa, hace muchísimo. E foi bueníssimo, tio. Eu me acuerdo o dos chavales de Porrinho contra, no sé, contra Cangas, creo, que estaba lleno o pabellón de juveniles, tío. Al Imagínate. final, pues como todo, para el pueblo también es muy importante, pues ya te digo, o sea, gente de Cangas, de gente de Porriño, si juega masculino o juega femenino, le da dinero al pueblo porque esa gente se queda aquí a dormir, se queda aquí a comer, se queda aquí a ver el turismo que hay por el pueblo. Al final es como todo, si tú traes a gente, el pueblo también se beneficia.